El sonido de los cubiertos de plata contra la porcelana era lo único que rompía el silencio. Era un sonido delicado, casi tímido, completamente fuera de lugar en la atmósfera pesada y cargada que se había instalado sobre la mesa del comedor. Estábamos en una villa espectacular en Valle de Bravo, con ventanales que se abrían a un lago iluminado por la luna, pero yo solo podía ver el reflejo tenso de mi propia cara en la madera pulida de la mesa. Doña Leonora, mi suegra, se levantó con la gracia estudiada de una actriz en su escena final. Sostenía un plato que, según ella, era la joya de la corona de una cena que ya había costado más de 15,000 pesos. Lo colocó frente a mí, y su sonrisa, perfectamente maquillada, no llegaba a sus ojos fríos y calculadores. Este es para ti, Aitana, querida, su voz era un susurro meloso. El chef lo hizo especialmente para ti. Eres tan delicada. Sentí las miradas de todos sobre mí. La de mi esposo, Damián, esperando que sonriera y agradeciera el gesto. La de su tía Inés, lista para juzgar cualquier reacción. La de mi suegro, don Ramiro, perdida en algún punto de su copa de vino. Con una calma que no sentía, me levanté. Tomé el plato, adornado con una salsa oscura y brillante que olía a chiles y especias antiguas. Caminé los pocos pasos que me separaban del elegante bote de basura de acero inoxidable en la esquina de la cocina abierta. Y sin una pizca de duda, incliné el plato y dejé que todo su contenido cayera dentro con un ruido sordo y húmedo. El grito de Damián fue como un trueno. ¿Qué demonios te pasa?, rugió, su rostro enrojecido por la furia y la vergüenza. Mi mamá la hizo para ti. No respondí. Di media vuelta, regresé a la mesa y, de mi bolso, saqué mi laptop. La abrí con movimientos deliberados, ignorando el caos que se había desatado a mi alrededor. La pantalla cobró vida, iluminando mi rostro. Mira, dije, mi voz sonando extrañamente firme en medio del silencio repentino. Mira cómo la hizo, para mí. Para entender cómo llegamos a ese punto, a esa cena que se convirtió en un campo de batalla, tienen que entender la vida que llevábamos. O, mejor dicho, la vida que todos creían que llevábamos. Mi nombre es Aitana. Tengo 30 años y, hasta esa noche, creía tenerlo todo. Un esposo, Damián, 2 años mayor que yo, arquitecto talentoso y, a los ojos del mundo, el hombre perfecto. 2 hijos maravillosos, Leo de 5 y Mateo de 3, que llenaban nuestro moderno apartamento en la colonia Condesa de risas y manchas de crayones. Yo era diseñadora gráfica freelance. Había dejado el ritmo frenético de una agencia para poder estar más presente para mis hijos, una decisión que me daba la flexibilidad que amaba y la independencia económica que necesitaba. Desde fuera, éramos la imagen del éxito joven en la Ciudad de México, profesionales, enamorados, con una familia hermosa. Una mentira bien construida, tan perfecta como las fachadas que Damián diseñaba. Y la arquitecta de esa mentira era mi suegra, doña Leonora. Leonora era una de esas mujeres cuya elegancia parece un arma. Siempre vestida impecablemente, con un perfume caro que anunciaba su llegada y una sonrisa que era a la vez cálida y condescendiente. Para sus amigas y el resto de la familia, era una santa, la madre devota, la esposa abnegada, la abuela perfecta. Para mí, era una sombra constante, un recordatorio sutil pero perpetuo de que yo no pertenecía. Su casa en las lomas olía a cera de abeja y a flores frescas, un olor limpio, casi estéril, como el de un museo donde todo se puede ver pero nada se debe tocar. Así me sentía yo en su presencia, una exhibición bajo escrutinio constante. Yo vengo de un mundo diferente. Crecí en un pequeño pueblo de Hidalgo, en una casa donde el lujo no se medía en marcas de ropa, sino en el tiempo que pasábamos juntos. Recuerdo el olor del comal caliente mientras mi abuela hacía tortillas a mano, el sonido de las risas de mis tíos jugando a las cartas en el patio. El amor en mi familia era algo tangible, ruidoso, a veces caótico, pero siempre real. Se demostraba con un plato de comida caliente después de un mal día, con un abrazo que te rompía las costillas, con una ayuda económica sin preguntas cuando las cosas se ponían difíciles. En mi casa, los secretos no duraban mucho,
la verdad, aunque a veces doliera, siempre encontraba la forma de salir a la luz, generalmente en medio de una comida familiar donde todos hablaban al mismo tiempo. La familia de Damián era todo lo contrario. El amor era una transacción, un espectáculo. Se demostraba con regalos caros, con cenas en restaurantes de moda, con fotografías perfectamente compuestas para Instagram. Los secretos eran el cimiento sobre el que se construía su paz. La verdad era un inconveniente que debía ser pulido, editado o, si era necesario, enterrado. Y en ese mundo de apariencias, yo era un error de cálculo. Una pieza que no encajaba en su rompecabezas perfecto. Mi honestidad era vista como una falta de tacto, mi independencia como una afrenta a su tradición. Desde el principio, Leonora me lo dejó claro con pequeños gestos, como alfileres envenenados. Si yo contaba un logro profesional, ella sonreía y decía, qué lindo que tengas tus hobbies, querida, devaluando mi carrera a un simple pasatiempo. Si Damián me elogiaba por cómo manejaba a los niños, ella intervenía rápidamente, claro, tiene la paciencia de la gente de pueblo. Cada cumplido era un insulto disfrazado, cada sonrisa una advertencia. Y Damián, mi amado Damián, ciego por un amor filial que bordeaba la devoción, nunca lo veía. O no quería verlo. Así es mi mamá, Aitana, me decía. Es su forma de demostrar cariño. No seas tan sensible. Y yo, por amor a él, por el deseo desesperado de tener una familia en paz, aprendí a tragarme las palabras, a sonreír y a dejar que los alfileres se clavaran, uno por uno, en mi piel. Mi museo personal de ofensas sutiles abrió sus puertas el día de mi boda. Fue una ceremonia preciosa, en un jardín en Cuernavaca. Damián y yo estábamos radiantes, llenos de sueños y promesas. La recepción fue un desfile de regalos extravagantes, viajes, arte, electrodomésticos de última generación. Cuando llegó el turno de mis suegros de entregar su regalo, doña Leonora se acercó con una caja envuelta en un papel anticuado y polvoriento. Aitana, Damián, dijo con voz solemne, como si estuviera entregando las joyas de la corona. Hay cosas que el dinero no puede comprar. Esto ha estado en nuestra familia por generaciones. Es un símbolo de nuestra herencia, y ahora, te lo confiamos a ti, Aitana, como la nueva mujer de la familia Robles. La forma en que dijo la nueva mujer sonó menos como una bienvenida y más como una sentencia. Con expectación, abrimos la caja. Dentro, había un juego de té de porcelana. Pero no era una antigüedad delicada y fina. Era tosco, con un patrón de flores descoloridas de un naranja y café que gritaba años 70 de la peor manera posible. Las tazas estaban ligeramente astilladas en los bordes y el esmalte estaba craquelado. Sentí una punzada de decepción, pero la reprimí al instante. Quizás era, de verdad, una reliquia sentimental. Agradecimos, por supuesto. ¿Qué más podíamos hacer? Damián, conmovido por el supuesto gesto sentimental, besó la frente de su madre. Gracias, mamá. Lo cuidaremos como un tesoro. Yo sonreí y asentí, sintiendo el peso de la mentira ya en mis hombros. Un mes después, Damián y yo estábamos en el centro, buscando un jarrón para nuestro nuevo apartamento. Entramos en una de esas tiendas departamentales antiguas que venden de todo un poco. Mientras Damián veía los jarrones, yo deambulé por los pasillos traseros, donde se apilaban las cosas de liquidación. Y entonces lo vi. En el estante más bajo de la sección de saldos y defectos, cubierto de una fina capa de polvo, estaba el mismo juego de té. La caja era idéntica, el patrón de flores horrible era inconfundible. La etiqueta roja de oferta aún estaba pegada a un lado, 299 pesos. No era una reliquia familiar. Era un saldo de supermercado. Me quedé paralizada, mirando fijamente el objeto. No era por el valor monetario, sino por la premeditación del engaño. Por la actuación. Por la forma en que me había mirado, esperando que yo creyera en su mentira, haciéndome sentir pequeña e ignorante. Imaginé a Leonora buscando deliberadamente el regalo más feo y barato, inventando una historia, todo para marcar su territorio desde el primer día. Esa noche, se lo conté a Damián. Le mostré una foto que tomé con mi celular.
Él frunció el ceño, visiblemente incómodo. Debe haber un error, mi amor, dijo, sin mirarme a los ojos. Quizás este es una réplica. El de mi mamá es el original. Damián, es idéntico, insistí, mi voz temblando un poco. Incluso tiene las mismas astillas en las tazas. ¿Por qué mentiría sobre algo así? Él suspiró, el suspiro que llegaría a conocer tan bien. El suspiro que significaba no quiero tener esta conversación. Mira, mi mamá es sentimental. A lo mejor la historia se le mezcló en la cabeza. No lo hizo con mala intención. Para ella, el valor no es el dinero, es el gesto. Pero yo sabía que no era así. El gesto era precisamente la mentira. Fue mi primera lección, en la familia Robles, la verdad era flexible, y los sentimientos de Leonora siempre pesarían más que los míos. El juego de té terminó en el fondo de un armario, un recordatorio polvoriento de que mi lugar en esa familia siempre estaría en la sección de liquidación. Poco después de que nuestro hijo mayor, Leo, cumpliera 2 años, descubrimos que tenía una alergia leve a las fresas. No era anafiláctica, gracias a Dios, pero le provocaba una urticaria muy molesta y dolorosa en todo el cuerpo. Como cualquier madre, me volví hipervigilante. Leí cada etiqueta, interrogué a cada mesero, y me aseguré de que todos en la familia, incluyendo a mis suegros, estuvieran al tanto. Nada de fresas para Leo, por favor, les repetí en múltiples ocasiones. Ni fruta, ni mermelada, ni yogur. Nada. Leonora siempre asentía con una expresión de profunda seriedad. Por supuesto, querida. La salud de mi nieto es lo primero. Qué bueno que eres tan cuidadosa. El primer accidente ocurrió durante una comida dominical en su casa. Leonora sirvió el postre, un pastel de vainilla con crema batida y frutas frescas. No te preocupes, Aitana, me dijo, guiñándome un ojo. El trozo de Leo no tiene fresas. Confié en ella. 10 minutos después, Leo empezó a rascarse el cuello frenéticamente. Le levanté la camisa y allí estaban, las ronchas rojas empezando a brotar en su pecho. Revisé su plato de postre y, escondida bajo una mora azul, encontré una pequeña rodaja de fresa. Cuando confronté a Leonora, se llevó las manos a la boca con horror. ¡Ay, Dios mío! No puede ser. Debió haberse resbalado del cuchillo cuando estaba cortando la fruta. Soy una tonta. Perdóname, mi niño, exclamó, corriendo a abrazar a un Leo lloroso, posicionándose a sí misma como la abuela desconsolada y a mí, indirectamente, como la madre acusadora. Damián me lanzó una mirada que decía, fue un accidente, déjalo pasar. Y lo dejé pasar. El segundo accidente fue un mes después. Leonora le dio a Leo un vaso de smoothie de mango. A mitad del vaso, Leo empezó a quejarse de que le picaba la boca. Probé la bebida. Tenía un inconfundible sabor a fresa. La excusa de Leonora esta vez, deben haber usado la misma licuadora en la juguería. ¡Qué irresponsables! Mañana mismo iré a quejarme. De nuevo, la culpa era de un tercero anónimo. De nuevo, Damián me pidió que no hiciera un drama. El tercer y último accidente fue el que me rompió algo por dentro. Era el cumpleaños de don Ramiro. Leonora había hecho gelatina de mosaico. Le pregunté directamente, ¿tiene algo de fresa? Para nada, querida. Es de limón, piña y uva, me aseguró, mirándome a los ojos. Confié en ella por tercera vez. Y por tercera vez, la piel de mi hijo se llenó de ronchas. Esa noche, mientras le ponía crema de calamina a mi hijo que lloraba de la comezón, me di cuenta. No eran olvidos. No eran accidentes. Una vez es un error. 2 veces es una coincidencia. 3 veces es un patrón. Ella estaba probando mis límites. Estaba viendo hasta dónde podía llegar, cuánto daño podía infligir bajo el velo de la torpeza. Estaba disfrutando de mi angustia, de la incomodidad de Damián, de su poder para causar dolor sin consecuencias. Esa noche, mientras acunaba a mi hijo, sentí un miedo helado. Esta mujer no solo era cruel conmigo. Estaba dispuesta a lastimar a mi hijo para llegar a mí.
Y eso era una línea que no podía permitir que cruzara de nuevo. Antes de decidir hacerme freelance, yo trabajaba en una de las agencias de publicidad más importantes del país. Amaba mi trabajo. Era buena en ello, y estaba en la cúspide de mi carrera. Después de liderar un proyecto que le ganó a la agencia un prestigioso premio, mi jefe me llamó a su oficina. Me dijo que estaban considerando ascenderme a directora de arte. Era el trabajo de mis sueños. Tendría mi propio equipo, manejaría las cuentas más grandes. Estaba eufórica. Se lo conté a Damián esa noche, y él me abrazó, genuinamente feliz por mí. Cometí el error de mencionarlo también durante la cena dominical en casa de mis suegros. Don Ramiro me felicitó calurosamente. Leonora, sin embargo, me miró con una sonrisa extraña. ¡Qué maravilla, Aitana! Pero, no será demasiado trabajo, dijo, con un tono de falsa preocupación. ¿Y los niños? Un puesto así exige mucho tiempo, viajes. Pobrecitos, casi no verían a su mamá. Damián, tendrás que ayudarla mucho, pobrecito tú también. Sentí la sangre hervir, pero me tragué mi respuesta. Puedo manejarlo, Leonora. Muchas mujeres lo hacen. Oh, claro, claro, dijo, agitando una mano enjollada en el aire. Estas mujeres modernas. Tan ambiciosas. 2 semanas después, la agencia tuvo su cóctel anual. Damián y yo asistimos. Para mi sorpresa, mis suegros también estaban allí. Leonora me explicó que el dueño de la agencia era un viejo amigo de la familia. Durante toda la noche, la vi charlando animadamente con mi jefe, el director general. Se reían, parecían muy cómodos. Me sentí incómoda, pero lo atribuí a mis nervios. A la semana siguiente, la decisión sobre el ascenso se anunció. No me lo dieron a mí. Se lo dieron a un colega con menos experiencia, pero que era hombre y no tenía hijos. Quedé devastada. Mi jefe me llamó a su oficina para explicármelo. Fue amable, pero sus palabras me helaron. Mira, Aitana, eres increíblemente talentosa, me dijo. Pero la dirección de arte es un puesto que requiere un compromiso del 200%. Y, bueno, tu suegra me contó de tus planes. Entiendo perfectamente que quieras priorizar a tu familia. ¿Mis planes?, pregunté, confundida. ¿De qué planes habla? Pues, de que estaban pensando en tener un tercer hijo pronto, dijo, claramente incómodo. Y de que, en el fondo, tu verdadero deseo es poder dejar de trabajar para dedicarte a ellos por completo. Lo cual es totalmente respetable, por supuesto. Me quedé sin palabras. Una mentira. Una mentira completa y absoluta. Nunca habíamos hablado de un tercer hijo. Y yo amaba mi trabajo. Leonora, con una sonrisa y una copa de champán en la mano, había destruido mi oportunidad, saboteado mi carrera. Lo había hecho parecer como si estuviera presumiendo de nuera, tan dedicada a su familia, cuando en realidad estaba cortándome las alas. Intenté explicarle a mi jefe que todo era un malentendido, pero el daño estaba hecho. La duda había sido sembrada. Me di cuenta de que, mientras estuviera en un entorno donde la influencia de Leonora pudiera alcanzarme, nunca estaría a salvo. Fue una de las razones principales por las que decidí hacerme freelance. Para crear mi propio espacio, un lugar donde su veneno no pudiera tocarme. Cuando se lo conté a Damián, él se enfureció, con mi jefe. ¿Cómo se atreve a creerle a mi mamá en lugar de a ti? Y eso es discriminación. No podía, o no quería, ver que la culpable no era el hombre que se había creído la mentira, sino la mujer que la había inventado. Para él, su madre siempre actuaba desde el amor, aunque sus métodos fueran torpes. Pero yo ya sabía la verdad. No era torpeza. Era una estrategia de tierra quemada. Ella no podía soportar que yo brillara, así que había decidido apagar mi luz, una bombilla a la vez. La última pieza que añadí a mi museo antes del colapso final fue, irónicamente, la más pública y la que más me dolió en ese momento. Fue un regalo de Navidad. La familia entera estaba reunida en la enorme casa de mis suegros en Las Lomas. El árbol de Navidad era gigantesco,
adornado con esferas de cristal que probablemente costaban más que mi primer sueldo. El ambiente era festivo, pero yo sentía la tensión habitual, esa necesidad de estar siempre alerta, de analizar cada palabra de Leonora en busca del doble sentido. Después de la cena, llegó el intercambio de regalos. Damián me regaló un hermoso collar. Yo le di un reloj que había estado deseando. Cuando llegó el turno de Leonora, me entregó un paquete rectangular envuelto con un lazo perfecto. Esto es para ti, Aitana, dijo en voz alta, para que todos la escucharan. Pensé mucho en qué regalarte y creo que esto te será de gran utilidad. Rompí el papel. Era un libro de cocina. La portada mostraba una imagen insípida de un pollo rostizado. El título, en letras grandes y sencillas, era Cocina básica para la esposa moderna. Se hizo un silencio incómodo. Todos en esa habitación, incluso la tía Inés, sabían que yo amaba cocinar. Era mi pasión, mi forma de desestresarme y de expresar creatividad. Pasaba horas experimentando con recetas, leyendo blogs de gastronomía, y mis amigos siempre elogiaban mis platillos. Damián amaba mi comida. De hecho, había pasado semanas enteras perfeccionando la receta del mole de su abuela, una receta que Leonora se había negado a darme y que tuve que reconstruir a base de preguntarle a tíos y primos lejanos. Cuando finalmente lo logré, Damián dijo que sabía igual que el de la abuela. Fue uno de mis mayores orgullos. Leonora rompió el silencio con una risa cantarina. Para que puedas prepararle a mi Damián los platillos de siempre, los que le recuerdan a su hogar, dijo, guiñándome un ojo. Ya sabes, a veces los hombres se cansan de tanta fusión y experimentación. Sentí como si me hubieran abofeteado en público. No era un regalo. Era una crítica. Era una forma de decirme que mi comida, mi pasión, mi esfuerzo, no eran lo suficientemente buenos. Que mi versión del mole de su familia era una imitación barata. Que yo no era lo suficientemente esposa para su hijo. Miré a Damián, esperando, suplicando con la mirada que dijera algo. Él solo sonrió, una sonrisa tensa y forzada. Gracias, mamá. ¡Qué detalle! Seguro que Aitana y tú pueden intercambiar recetas. Más tarde esa noche, en el coche de vuelta a casa, me atreví a hablar. Fue cruel, Damián. ¿Qué cosa? El libro. Ella sabe que me encanta cocinar. Me lo dio para humillarme. Él suspiró, el mismo suspiro de siempre. Aitana, por favor, no empieces. Es Navidad. Mi mamá solo intentaba ser amable. Ella es de otra generación, para ella, la cocina es el centro del hogar. No lo veas todo como un ataque. Pero fue un ataque, casi grité. Ella me atacó frente a toda tu familia. No voy a pelear contigo por un libro de cocina, dijo, subiendo el volumen de la radio. Simplemente olvídalo. Y eso hice. O lo intenté. Pero el libro se quedó en mi librero, nunca lo abrí. Era un monumento a la forma en que Leonora podía convertir un gesto de supuesta amabilidad en un arma afilada. Y a la forma en que mi esposo, por amor, por miedo o por ceguera, siempre le entregaba el arma y me dejaba a mí para que me desangrara en silencio. La paciencia, como cualquier recurso, tiene un límite. La mía se agotó un domingo por la tarde, un mes antes del fatídico viaje a Valle de Bravo. Estábamos en casa de mis suegros para la comida semanal, un ritual que yo temía pero que soportaba por Damián. Después del postre, mientras recogía los platos, Leonora se me acercó sigilosamente en la cocina. Aitana, querida, espera, me dijo en un susurro cómplice, como si estuviera a punto de revelarme un secreto de estado. Abrió una alacena y sacó una pequeña caja de cartón, elegantemente decorada. Estos son para ti. Solo para ti. Dentro había una docena de dulces de rompope, esas delicias cremosas y empolvadas típicas de Puebla. Me los trajo una amiga que acaba de ir, continuó. Sé que te encantan. Guárdatelos antes de que los demás los vean. Me sentí extrañamente conmovida. Era el primer gesto genuinamente amable que recordaba de ella en años. Quizás las cosas estaban cambiando. Quizás finalmente me estaba aceptando.
Agradecí sinceramente y guardé la caja en mi bolso. Esa noche, después de acostar a los niños, me preparé una taza de té y abrí la caja. El olor a canela y licor era delicioso. Me comí dos. El sabor era un poco extraño, no cremoso, sino ligeramente arenoso, con un regusto amargo que atribuía a que eran artesanales. Unas horas después, empezó el infierno. Un dolor agudo, como un cuchillo retorciéndose en mi estómago, me dobló en dos. Corrí al baño justo a tiempo para vomitar violentamente. El sabor agrio del vómito se mezclaba con el regusto rancio del dulce. Pasé el resto de la noche temblando en el suelo frío del baño, abrazando el inodoro, con oleadas de náuseas y calambres que me dejaban sin aliento y bañado en sudor frío. Damián, preocupado, me ofreció té, agua, medicinas, pero nada funcionaba. Debe ser algo que comiste, dijo. Sí, algo que comí. A la mañana siguiente, débil y pálida, estaba limpiando la cocina. Al sacar la bolsa de basura, vi la caja de los dulces. Por puro instinto, la saqué. Estaba a punto de tirarla al contenedor de reciclaje cuando algo llamó mi atención, una pequeña etiqueta pegada en el fondo, casi oculta por un doblez del cartón. La despegué con cuidado. Las letras estaban borrosas y amarillentas por el tiempo. Consumir preferentemente antes de diciembre de 2012. Me quedé helada. Saqué mi teléfono para confirmar la fecha. Estábamos en 2024. Los dulces no estaban un poco pasados. Tenían 12 años de caducidad. No me había dado unos dulces viejos, me había dado una antigüedad, una pieza de museo tóxica. Y lo había hecho con una sonrisa, diciéndome que eran especialmente para mí. En ese momento, el velo se cayó por completo. No eran descuidos. No eran torpezas sociales. No era de otra generación. Era malicia. Pura, calculada y deliberada malicia. Me había enfermado a propósito. ¿Qué tan enferma quería que me pusiera? ¿Qué venía después? ¿Un veneno más potente? El miedo, frío y real, se apoderó de mí. Y con el miedo, nació una nueva sensación, la ira. Una ira cristalina y helada. Se acabó. Se había acabado el aguantar. Esa tarde, cuando Damián volvió del trabajo, lo esperé en la sala. Puse la caja de dulces y la etiqueta amarillenta sobre la mesa de centro. No dije nada, solo esperé a que lo viera. Él dejó su portafolio y miró la evidencia. Leyó la etiqueta 1, 2, 3 veces. Vi la confusión en su rostro, la lucha interna entre la lógica y la lealtad filial. 12 años, Damián, dije, mi voz plana, sin emoción. Me dio dulces con 12 años de caducidad. Pasé toda la noche vomitando. Él se pasó una mano por el pelo, una señal de que estaba estresado. Neta, no lo puedo creer. Qué raro. A lo mejor mi mamá no se fijó. Ya sabes que guarda todo en la alacena por años. Se le debe haber traspapelado. Ella me dijo que una amiga se los acababa de traer de Puebla, repliqué, cada palabra afilada. Mintió. Y me los dio solo a mí, en secreto. ¿No te parece extraño? Él empezó a caminar por la sala, evitando mi mirada. A ver, Aitana, es mi mamá. No es una asesina de película. Sí, a veces es difícil. ¿Pero crees de verdad que intentó envenenarte a propósito? Suena a una locura. La palabra locura me golpeó como un latigazo. Era la misma táctica de siempre. Yo era la loca. La paranoica. La exagerada. No, Damián, dije, levantándome. Locura es seguir pretendiendo que esto es normal. Locura es permitir que tu madre me trate así año tras año. Abre los ojos. ¿Qué necesita hacer para que te des cuenta? ¿Mandarme al hospital? Baja la voz, vas a despertar a los niños, siseo, acorralado. Mira, no sé qué pasó. Le preguntaré a mi mamá. Pero te prohíbo que la acuses de algo tan grave. Es mi madre. ¿Y yo qué soy? ¿Yo no soy tu esposa?
La madre de tus hijos, mi voz se quebró, a pesar de mis esfuerzos por mantenerme fuerte. Es siempre lo mismo. Con la alergia de Leo, con mi ascenso, con todo. Siempre hay una excusa para ella y una acusación de, exagerada, para mí. Eso no es justo, espetó él. Siempre es algo contigo y mi mamá. No puedes simplemente intentar llevar la fiesta en paz. Llevar la fiesta en paz, repetí, incrédula. ¿Crees que no lo he intentado? Te he pedido que vayamos a terapia familiar, Damián. He intentado de todo para llevarme bien con ella. Y tú solo me llamas exagerada cada vez que ella me clava un cuchillo por la espalda. La pelea se agrió, como siempre. Terminó sin resolución, conmigo llorando en silencio en nuestra habitación y él durmiendo en el sofá. Pero esa noche, algo dentro de mí cambió. Comprendí que estaba sola en esto. Damián no era mi enemigo, pero su negación lo convertía en cómplice. Y si quería protegerme a mí misma y a mis hijos de esa mujer, no podía contar con él. Tenía que encontrar mis propias armas. Al día siguiente, con los ojos hinchados y una sensación de vacío en el pecho, hice lo que debía haber hecho hace mucho tiempo. Llamé a mi prima Talia. Talia es 3 años menor que yo, pero a veces siento que tiene la sabiduría de una anciana. Es ingeniera en ciberseguridad y vive en Monterrey. Es brillante, directa y no tiene ni un pelo de tonta. Es la única persona de mi círculo que nunca se tragó el cuento de la suegra perfecta. Le conté todo en una videollamada, desde el juego de té hasta los dulces de rompope. No omití ningún detalle, incluyendo la dolorosa pelea con Damián. Mientras hablaba, ella escuchaba en silencio, su rostro en la pantalla pasando de la concentración a la indignación. Cuando terminé, me sentía agotada, como si hubiera corrido un maratón emocional. Hubo un largo silencio. Luego, Talia habló, y su voz era acero puro. Prima, dijo, primero que nada, no estás loca. No estás exagerando. Lo que esa señora te está haciendo se llama abuso psicológico, y es sistemático. Damián no es malo, pero es débil. Su lealtad está rota, y en este momento, ella la tiene. Sentí un nudo en la garganta. Escuchar a alguien validar mis sentimientos, después de años de dudas, fue como un bálsamo. No sé qué hacer, Tali, susurré. Siento que no tengo salida. Claro que la tienes, respondió al instante. Pero no puedes ganar esta guerra con sus reglas. Ella pelea sucio, en las sombras. Tú necesitas luz. Necesitas pruebas. Pruebas que Damián no pueda negar, que nadie pueda negar. ¿Qué tipo de pruebas? Una sonrisa astuta se dibujó en su rostro. Vivimos en el siglo XXI, prima. La tecnología es nuestra mejor amiga. Escúchame con atención. No la confrontes. No le digas nada. Actúa normal. Sé la Aitana de siempre. Pero prepárate. La próxima vez que te haga algo, la vas a atrapar. ¿Cómo? Yo me encargo, dijo, y sus dedos empezaron a teclear rápidamente. Te voy a enviar un pequeño kit de supervivencia. Discreto. Fácil de usar. Te mandaré instrucciones sobre dónde esconderlas, cómo manejar la red Wi-Fi portátil para que no use la de la casa y cómo almacenar los videos en la nube al instante. No dejes nada en tu laptop. Seguridad primero. Tú solo tienes que ser paciente y esperar el momento adecuado. Y cuando llegue, no dudes. ¿Entendido? Entendido, respondí, sintiendo una chispa de esperanza por primera vez en mucho tiempo. No sabía exactamente qué me enviaría, pero colgué la llamada con una nueva determinación. El juego había cambiado. Ya no era una víctima pasiva. Ahora era una estratega esperando su momento. Leonora había iniciado una guerra silenciosa, y yo estaba a punto de responder con un arsenal que ella ni siquiera sabía que existía. 3 días después, un mensajero entregó un pequeño paquete sin remitente. Dentro, envueltas en espuma protectora, había 5 cámaras diminutas, no más grandes que un botón de camisa, un pequeño router portátil y una nota escrita a mano por Talia: apuntar, grabar, exponer. Sin piedad. Te quiero,
prima. Sostuve el equipo en mis manos. Se sentía pesado, no por su peso físico, sino por lo que representaba. Era la prueba de que mi matrimonio había llegado a un punto en el que necesitaba equipo de espionaje para sobrevivir a una reunión familiar. Una parte de mí quería tirar todo a la basura y seguir fingiendo. Pero la imagen de mí misma, temblando en el suelo del baño, y la de la piel de mi hijo cubierta de ronchas, me dio la fuerza que necesitaba. Pasé la tarde probando el equipo, siguiendo las instrucciones de Talia al pie de la letra, hasta que me sentí segura de poder instalarlo rápidamente y en secreto. Esa misma noche, el teléfono sonó. Era Leonora, su voz rebosante de una alegría empalagosa. Aitana, querida. Tengo noticias maravillosas, canturreó. He reservado una villa preciosa en Valle de Bravo para el fin de semana largo. Para toda la familia. Un tiempo para conectar, para relajarnos. Y la última noche, he contratado a un chef privado para que nos prepare una cena inolvidable. Será algo muy especial. Un escalofrío recorrió mi espalda. Especial. Esa palabra otra vez. Su palabra clave para la tortura. Qué amable, Leonora. Suena increíble, respondí, mi voz sonando sorprendentemente normal. Lo será. Empaca tus cosas más bonitas. Quiero que te sientas como una reina, añadió. Colgué el teléfono y me quedé mirando el vacío. Damián entró en la habitación en ese momento, con una sonrisa en el rostro. ¿Hablaste con mi mamá? Me acaba de contar lo de Valle. ¿No es genial? Un descanso nos vendrá de maravilla. A ver si así te relajas un poco. Su comentario me dolió, pero no dije nada. Asentí, forzando una sonrisa. Sí, genial. Esa noche, mientras Damián dormía, abrí mi maleta. Saqué los vestidos de verano y los trajes de baño. En su lugar, con cuidado, coloqué las cámaras, los cargadores y el pequeño router en el fondo de mi neceser, ocultos bajo cremas y maquillaje. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de miedo y una extraña y oscura emoción. Mientras cerraba la cremera de la maleta, un pensamiento triste y claro me invadió. Esta era la familia que tanto había soñado, la vida por la que tanto había luchado. Y ahora tenía que tratarla como una operación de espionaje para sobrevivir. No estaba empacando para unas vacaciones. Estaba empacando para la guerra. Y, por primera vez, estaba decidida a ganarla. Valle de Bravo nos recibió con un aire fresco y el olor a pino húmedo. La villa era exactamente como Leonora la había descrito, ostentosa. Una casa de 3 pisos con una terraza que parecía flotar sobre el lago, una alberca infinita y un diseño interior sacado de una revista de arquitectura. Era el escenario perfecto para su teatro de la familia feliz. Leonora nos recibió en la puerta, vestida de lino blanco, la anfitriona perfecta. Abrazó a Damián y a los niños con efusividad. A mí me dio 2 besos en las mejillas, sus labios fríos apenas rozando mi piel. Qué bueno que llegaron, dijo, aunque sus ojos decían lo contrario. El primer día transcurrió con una normalidad tensa. Risas forzadas, conversaciones superficiales. Yo interpreté mi papel a la perfección, la nuera agradecida, la madre atenta. Pero por dentro, era un halcón observando cada movimiento, cada palabra, cada mirada. Estaba buscando una oportunidad. Esa noche, esperé. Esperé a que el ritmo de la casa se calmara, a que las luces se apagaran una por una. Esperé a escuchar los ronquidos suaves de Damián a mi lado. A las 2 de la mañana, cuando el único sonido era el canto de los grillos afuera, me levanté de la cama. Con el corazón martilleándome en el pecho, saqué mi neceser. Movida por una precisión que me sorprendió a mí misma, comencé mi operación. La primera cámara, camuflada en un cargador de teléfono falso, la coloqué en la cocina, con una vista perfecta de la barra y la estufa. La segunda, diminuta y adhesiva, la pegué en la parte superior del marco de una pintura en el pasillo que daba a la cocina. La tercera, la escondí en una maceta con una planta frondosa en el gran comedor, apuntando directamente a la cabecera de la mesa, el trono de Leonora. La cuarta la puse en nuestra propia habitación, por si acaso. Y la última,
la guardé en mi bolsillo. Conecté todo al pequeño router portátil que escondí detrás de unos libros en la sala de estar. Hice una prueba rápida en mi teléfono. Las 5 imágenes aparecieron, claras y estables. Tenía ojos en toda la casa. Regresé a la cama, temblando ligeramente, no de frío, sino de adrenalina. Me acosté junto a Damián, cuya respiración profunda y tranquila parecía venir de otro universo. Un universo donde las familias iban de vacaciones para descansar, no para tender emboscadas. Cerré los ojos, pero no dormí. Solo esperé a que amaneciera, a que el acto final de la obra de Leonora comenzara. El escenario estaba listo. Solo faltaba que la actriz principal cometiera su error. A la mañana siguiente, me desperté antes que nadie. Me senté en la cama y abrí mi laptop, conectándome a la transmisión en vivo de las cámaras. La casa estaba en silencio. Vi amanecer a través de la lente de la cámara del comedor, los colores del cielo cambiando de púrpura a naranja sobre el lago. Alrededor de las 7, Leonora apareció en la cocina. Se movía con la energía de una mujer con una misión. Preparó café, cortó fruta. Todo parecía normal. Durante horas, observé. Vi a Damián y a los niños despertar, a mi suegro leer el periódico. Me uní a ellos para el desayuno, actuando con la mayor naturalidad posible, mientras en mi bolsillo, mi teléfono vibraba con las notificaciones de movimiento de las cámaras. El momento llegó poco después del mediodía, cuando el supuesto chef privado llegó para dejar los ingredientes y recibir las instrucciones especiales de Leonora para la cena de esa noche. Después de que el chef se fue, Damián se llevó a los niños a la alberca y don Ramiro dijo que iba a dar un paseo por el pueblo. La casa quedó en silencio. Fue entonces cuando Leonora volvió a la cocina. Y esta vez, algo era diferente. Miró a su alrededor, asegurándose de que estaba sola. Luego, de su carísimo bolso de diseñador, sacó un par de guantes de látex y se los puso con una precisión quirúrgica. Mi corazón se detuvo. Abrí la grabación en mi laptop, asegurándome de que todo se estuviera guardando en la nube. De su bolso, sacó también un pequeño frasco de vidrio, como los que se usan para las muestras de laboratorio. Lo sostuvo a contraluz. Dentro, algo oscuro se movía. Acerqué la imagen tanto como pude. Y entonces lo vi. Un alacrán. Pequeño, negro y definitivamente vivo, sus pinzas y su cola moviéndose frenéticamente. Sentí una oleada de náuseas. No podía creer lo que estaba viendo. Esto iba más allá de la crueldad. Esto era monstruoso. Observé, hipnotizada por el horror, cómo abría un recipiente que contenía una porción individual de un exquisito mole negro de Oaxaca, el plato que el chef había preparado. Con unas pinzas de cocina, Leonora abrió el frasco, y con una destreza escalofriante, sacó el alacrán y lo dejó caer en el centro del mole. El bicho luchó por un segundo antes de ser engullido por la salsa espesa y oscura. Con una cuchara, ella lo cubrió expertamente, alisando la superficie hasta que no quedó ni rastro. Luego, tomó una pequeña etiqueta, escribió Aitana con su caligrafía perfecta y la pegó en el recipiente. Y entonces, sonrió. Una sonrisa de pura y retorcida satisfacción. Justo en ese momento, la cámara del pasillo captó un movimiento. Era mi suegro, don Ramiro, que regresaba de su paseo. Se detuvo en la entrada de la cocina, justo fuera del campo de visión de la cámara principal. Su cuerpo estaba de espaldas a mi cámara, pero vi cómo su cabeza se giraba hacia la cocina. Se quedó allí parado por un larguísimo segundo. Su postura se puso rígida. Luego, como si hubiera visto un fantasma, dio media vuelta y se alejó rápidamente. ¿Había visto algo? ¿Había visto el frasco? ¿Las pinzas? No podía estar segura. Pero la duda se plantó en mi mente. Guardé el video, hice 3 copias de seguridad y apagué la laptop. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba clara como el cristal. Ya la tenía. Tenía la prueba. La pregunta ahora era, ¿qué iba a hacer con ella? La tarde se arrastró con una lentitud insoportable. Tuve que jugar con mis hijos, sonreírle a mi esposo, conversar con mi suegro,
todo mientras la imagen del alacrán ahogándose en mole se repetía en mi mente. Don Ramiro estaba extrañamente callado, evitaba mi mirada y la de su esposa. Mi sospecha crecía. Cuando el sol comenzó a ponerse, Leonora anunció que era hora de prepararse para la cena especial. Me puse un vestido sencillo, pero me sentía como si estuviera poniéndome una armadura. Antes de bajar, conecté mi laptop al sistema de entretenimiento de la sala, que incluía una enorme pantalla de televisión. La dejé oculta, lista para ser activada. En la mesa, el ambiente era festivo solo en apariencia. Leonora, en su papel de matriarca benevolente, comenzó a servir. Esta noche es para celebrar a la familia, dijo, su voz resonando en el comedor. He pedido un menú de degustación de uno de los mejores chefs de Oaxaca. Todo es orgánico, artesanal, y carísimo, añadió con una risita, asegurándose de que todos supiéramos el costo de su generosidad. Más de 15,000 pesos para agasajarlos como se merecen. Sirvió a don Ramiro, a la tía Inés, a Damián. Luego, se levantó y caminó hacia la cocina. Regresó con un solo plato, cubierto con una tapa de plata. Se detuvo frente a mí. Y dijo, su voz bajando a un susurro íntimo pero audible para todos. Este es para ti, Aitana, querida. El chef lo hizo especialmente para ti. Eres tan delicada. Me entregó el plato. Era el momento. Nuestro duelo final. Podía sentir el pulso en mis sienes. Con la mirada de todos fija en mí, tomé el plato. El peso se sentía ominoso. Me levanté. Vi la confusión en el rostro de Damián, la sonrisa expectante en el de Leonora. Caminé hacia el bote de basura. Destapé el plato. El olor del mole era increíble, pero para mí, olía a veneno. Y sin dudarlo, lo vacié todo. El grito de Damián fue visceral. ¿Qué demonios te pasa? Mi mamá la hizo para ti. La tía Inés ahogó un grito de horror. Don Ramiro se quedó paralizado, con la copa a medio camino de sus labios. Leonora fue la mejor actriz. Se llevó una mano al pecho, sus ojos abiertos de par en par con falsa incredulidad y dolor. Pero Aitana, era especial, para ti. Regresé a la mesa. Saqué el pequeño control remoto que había guardado. Tienes razón, Leonora, dije, mi voz sonando fuerte y clara. Era muy especial. De hecho, tengo un video de la preparación. Creo que a todos les encantará ver el ingrediente secreto. Y apreté play. La enorme pantalla de televisión cobró vida. La imagen granulada de la cocina apareció, y un silencio sepulcral cayó sobre la habitación. Vieron a Leonora mirar a su alrededor, ponerse los guantes. Vieron el frasco de vidrio. La tía Inés jadeó. Damián se inclinó hacia adelante, sus ojos pegados a la pantalla, su rostro una máscara de confusión. Y entonces, vieron el alacrán. El grito ahogado de la tía Inés fue lo único que se escuchó. Vi cómo el color desaparecía del rostro de Damián, reemplazado por una palidez cerosa de puro shock y horror. Vieron a Leonora colocar el bicho en el mole, cubrirlo, sonreír. Puse pausa en el primer plano de su sonrisa satisfecha. Dije, mi voz cortando el aire como un cuchillo. Ese es el ingrediente especial que tu madre preparó para mí, Damián. Miré directamente a mi esposo. Sus ojos, llenos de incredulidad y una agonía que apenas comenzaba, se encontraron con los míos. El telón había caído. La farsa había terminado. La primera en reaccionar fue Leonora. Se levantó de un salto, su rostro contorsionado por la rabia. Es un montaje, chilló, su voz perdiendo toda su compostura. Es falso. Esta mujer está loca, siempre lo ha estado. Y quiere destruir a nuestra familia. ¿Un montaje, Leonora?, pregunté, con una calma que la desquiciaba. Qué curioso, porque tengo otro ángulo. Con el control remoto, cambié a la cámara del pasillo. La imagen era diferente, pero la acción era inconfundible. Su perfil, el frasco, las pinzas, el recipiente con mi nombre. La mentira era insostenible.
Damián se levantó tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con un estruendo. Se giró hacia su madre, su cuerpo temblando. Mamá, su voz era un susurro roto, apenas audible. Mamá, dime que no es verdad. Por favor, dime por qué. La máscara de Leonora se desintegró por completo. La elegante matriarca desapareció, dejando en su lugar a una mujer consumida por un odio feo y antiguo. Por ti, escupió, señalando a Damián. Lo hice por ti. Esta arribista te robó. Desde que llegó con sus aires de artista y sus cuentos de pueblo, te ha estado alejando de mí, de tu familia. Yo te di la vida, yo sacrifiqué todo por ti, y ella llega y cree que puede reemplazarme. Fue entonces cuando don Ramiro, que había permanecido como una estatua, golpeó la mesa con la palma de la mano. El sonido hizo que todos saltaran. Basta, Leonora, su voz, normalmente tan apacible, era un trueno. Todos lo miraron, sorprendidos. Se levantó lentamente, sus ojos fijos en su esposa. Yo te vi, dijo, y cada palabra cayó como una piedra. Hoy, al mediodía. Regresaba de mi paseo. Te vi en la cocina con ese frasco. No entendí qué era, pero vi tu cara. Vi el secreto. Y no dije nada. Su voz se quebró. Fui un cobarde. He sido un cobarde por años, permitiendo tu veneno en esta casa, en esta familia. Pero se acabó. Se giró hacia Damián. Hijo. Recoge tus cosas. Lleva a tu esposa y a tus hijos a casa. Ahora mismo. Yo me encargo de tu madre. El colapso de Leonora fue total. Empezó a gritar, a suplicar, a maldecir. Pero su poder se había evaporado. Damián, con el rostro bañado en lágrimas, asintió sin palabras y subió corriendo las escaleras para buscar a los niños. La tía Inés, pálida como un fantasma, se escabulló de la habitación. Yo me quedé allí, observando cómo el imperio que Leonora había construido con tanto cuidado se derrumbaba en una noche. El viaje de regreso a la Ciudad de México fue el más largo de mi vida. Los niños, ajenos a la catástrofe, dormían en el asiento trasero, cubiertos con una manta. Damián conducía en un silencio absoluto, sus nudillos blancos por la fuerza con que apretaba el volante. Yo miraba por la ventana, viendo pasar las luces de la carretera, sintiendo un extraño vacío. Había ganado, pero no me sentía victoriosa. Me sentía exhausta. La adrenalina de la confrontación se había disipado, dejando tras de sí el dolor sordo de una familia rota. A mitad de camino, en un tramo oscuro de la autopista, Damián se detuvo en el acotamiento. Apagó el motor. El silencio se hizo aún más profundo, solo interrumpido por la respiración acompasada de nuestros hijos. Apoyó la frente en el volante. Y entonces, empezó a sollozar. No eran sollozos silenciosos, sino profundos, desgarradores, como si algo dentro de él se hubiera roto para siempre. Eran los sollozos de un hombre que acababa de descubrir que el mundo en el que creía, la santa a la que veneraba, era una mentira. Esperé. No lo toqué. No dije nada. Necesitaba que esto saliera. Era un veneno que él también había estado tragando, y tenía que expulsarlo. Después de varios minutos, levantó la cabeza. Sus ojos estaban rojos, su rostro era el de un hombre perdido en medio de los escombros de su propia vida. Perdóname, Aitana, susurró. Y no fue una disculpa superficial. Mirándome a los ojos, con una vulnerabilidad que nunca le había visto, continuó. Perdóname por cada vez que te llamé exagerada. Por cada vez que defendí lo indefendible. Por el juego de té, por la alergia de Leo, por la foto, por el libro de cocina, por tu ascenso. Dios mío, por tu ascenso. Se le quebró la voz. Perdóname por cada vez que elegí su versión de la historia sobre la tuya. Por cada vez que te dejé sola en esto. Las lágrimas empezaron a correr por mis propias mejillas, lágrimas que no eran de tristeza, sino de una liberación dolorosa. Yo no quería verlo, continuó, su voz rota. Era más fácil, mucho más fácil, pensar que tú estabas equivocada que aceptar que mi madre es un monstruo. Fui un cobarde.
Y mi cobardía casi te cuesta la vida. Perdóname. Por primera vez en años, sentí que mi esposo realmente me estaba viendo. No a la nuera problemática, no a la esposa sensible, sino a mí. A la mujer que amaba y a la que le había fallado estrepitosamente. Te perdono, Damián, le dije, y lo dije de verdad. Pero esto lo cambia todo. Él asintió, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Lo sé. Y te juro, Aitana, te juro por la vida de mis hijos, que ella nunca más te volverá a hacer daño. Nunca más se acercará a nosotros. Se acabó. Arrancó el coche y continuamos el viaje a casa. No íbamos a ser los mismos. Pero quizás, solo quizás, teníamos una oportunidad de construir algo nuevo. Algo real. A la semana siguiente, con Damián a mi lado en cada paso, presenté una denuncia formal contra Leonora, usando el video como prueba principal. El oficial que tomó mi declaración me miró con una mezcla de horror y compasión. Se emitió una orden de restricción de inmediato. No podía llamarnos, no podía acercarse a nuestra casa, ni a la escuela de los niños. 2 semanas después, don Ramiro nos llamó. Su voz sonaba cansada pero en paz. Había iniciado los trámites de divorcio. Tu madre ha tenido un colapso nervioso, nos dijo. Está en una clínica psiquiátrica. No deja de hablar de cámaras, de que todos la espían. Se ha perdido en su propio veneno. Hizo una pausa. Aitana, gracias. Hiciste lo que yo no tuve el valor de hacer en 30 años. Liberaste a esta familia. Los meses pasaron. La vida, lentamente, encontró un nuevo ritmo. Un ritmo más tranquilo, más honesto. Damián empezó a ir a terapia. Estaba trabajando en sí mismo, en desaprender una vida de manipulación. A veces lo encontraba mirando a la nada, y yo sabía que estaba reconstruyendo sus recuerdos, viendo su infancia bajo una nueva y dolorosa luz. Pero estaba presente. Realmente presente. Un día, me encontré con la tía Inés en el supermercado. Intentó huir, pero la alcancé. Me miró con miedo. Aitana, yo no sabía, tartamudeó. La interrumpí. Si sabías, tía. Quizás no sabías lo del alacrán, pero sabías que era cruel. Y nunca dijiste nada. Asintió, avergonzada, y se fue. Fue el fin de esa parte de la familia. Un día, mientras estaba en el supermercado, mi teléfono sonó. Número desconocido. Dudé, pero contesté. ¿Aitana? La voz era débil, rasposa, pero inconfundible. Era Leonora. Por favor, escúchame, gimió. Estoy sola. Ramiro me dejó. No tengo dinero. No tengo nada. Salí de la clínica y no tengo a dónde ir. Por favor, Aitana, ayúdame. Tú eres madre, tú entiendes, yo solo lo hice porque lo amo, no quería perder a mi hijo. Me quedé en silencio, escuchando sus sollozos. La Aitana de antes habría sentido lástima. La Aitana de antes se habría sentido culpable. Pero esa Aitana ya no existía. Si tienes hambre, Leonora, dije, mi voz fría y tranquila como el hielo, ¿por qué no pruebas lo que me serviste? Y colgué. Bloqueé el número y seguí con mis compras. No sentí culpa. No sentí odio. No sentí nada. Solo la calma de un capítulo finalmente cerrado. Esta tarde, mientras escribo esto, estoy sentada en el balcón de nuestro apartamento. El sol de la tarde tiñe de naranja los edificios de la Condesa. Damián está en el suelo de la sala, construyendo un fuerte de almohadas con Leo y Mateo. Sus risas, genuinas y libres, llenan el aire. Él está presente, de una forma que nunca antes lo había estado. Me trae una taza de café sin que se lo pida. Me pregunta sobre mi día y realmente escucha la respuesta. Es un compañero, un padre de verdad. Somos una familia, por fin. Una familia imperfecta, con cicatrices profundas, pero real. Me siento libre. No porque Leonora esté fuera de nuestras vidas, sino porque su poder sobre mí, sobre nosotros, ha desaparecido para siempre.
La jaula de oro en la que vivíamos se ha disuelto, y aunque el aire exterior es a veces incierto, es nuestro. Sé que mi respuesta final a ella fue dura, quizás hasta cruel. Una parte de mí a veces se pregunta si debería haber mostrado compasión. Pero luego recuerdo la piel de mi hijo, el sabor del veneno en mi boca, los años de sentirme invisible y loca. Y me doy cuenta de que mi acto final no fue de venganza, sino de autopreservación. Fue la única forma de asegurarme de que el ciclo de abuso terminara, de una vez por todas. Así que, después de todo lo que han escuchado, les pregunto a ustedes, ¿estuve mal por darle una última cucharada de su propia medicina?